Centro de Estudios de las Culturas Africanas y Casa del Caribe presentan. Muy buenas tardes a todos y todas los presentes. Mi nombre es Francisco Mariano Pérez, director del Centro de Estudio de las Culturas Africanas, con sus siglas SECA, un pedacito de África en México. Quisiera agradecerles su asistencia a este 19 coloquio de las africanías y sobre todo a esta mesa, Raíces Afrodescendientes, Caribe Descendientes en Cuba. Quiero agradecer primeramente al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, maestro Diego Prieto Hernández, al Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural, pertenecientes a la Dirección de Etnohistoria, Coordinación Nacional de Antropología, INA, que dirige la maestra Elisa Velázquez. Asimismo, quiero dar las gracias al licenciado Agustín Torres Alonso, agregado cultural de la Embajada de Cuba en México, y a la consejera cultural, licenciada Norma Rodríguez Diveret, a Mario Escalona Serrano y a la licenciada Rebeca, dirigentes de la presencia latinoamericana en Cuba, por todas las gestiones que llevaron a cabo y permitieron la realización de esta 34 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, donde Cuba y el Estado de Sonora son invitados. Les doy las gracias a cada uno de ustedes por permitirme ser moderador en esta mesa. De igual forma, les pido a todos los presentes me permitan dar la bienvenida al señor Ludva Mede Robert, consejero y encargado de los asuntos consulares de la Embajada de Costa de Marfil, al cual pido un aplauso, por favor. Y a los funcionarios, señora Dugo Solange y Dugo Olala Matías. Es un honor contar con su presencia y hacer posible que África, Cuba, el Caribe y México confraternicen. Permítanme presentar a nuestros ponentes. Maestro Orlando Vergés Martínez, presidente de la Casa del Caribe de Santiago de Cuba. Al doctor Abelardo Lauret Lauces, investigador emérito de la Casa del Caribe, para lo que pido, por favor, me permitan y les den un aplauso fuerte. Sin ellos, la Casa del Caribe en Santiago de Cuba, como la conocemos hoy, no podría ser posible. No sé si nos pudiesen permitir pasar una pequeña remembranza de ambos. ¿Sí? Adelante, por favor. Conoce al maestro Orlando Vergés. Es profesor, investigador, especialista en cultura popular tradicional y director de la Casa del Caribe. Egresado de la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov. Máster en filosofía. Ha realizado tutorías y consultas a trabajos de diplomas relacionados con la temática de la cultura popular tradicional en Cuba. Se ha desempeñado como miembro del Consejo Técnico Asesor de la Dirección Provincial de Cultura de Santiago de Cuba. Fue coordinador general del equipo de realización del Festival del Caribe de Santiago de Cuba. Ha participado en varios eventos en diferentes países del área del Caribe, donde también ha presentado ponencias y dictado conferencias sobre temas de la cultura y las tradiciones cubanas y sus equivalentes en el Caribe. Ha trabajado en la organización y ejecución de los festivales del Caribe desde 1992. Es fundador de la Casa de las Tradiciones. Ha sido miembro del jurado en varias ediciones del Carnaval de Santiago de Cuba y de otras ciudades del oriente cubano, así como de los carnavales de Santiago de los Caballeros en República Dominicana y en los de Recife, Brasil. Ha trabajado en el guión y en la realización de diversos materiales audiovisuales sobre cultura popular en Cuba y en Brasil.
Se desempeñó como productor general del CD Voces del Milagro, que obtuvo Premio Cubadisco 2011 en la categoría de música folclórica. Ha dirigido la Revista del Caribe y el tabloide Encuentro. Desde el 2006 es director de la Casa del Caribe. Artículos y ensayos suyos aparecen en las siguientes publicaciones: Excelencias, Ideas, SIC, Cartelera, Encuentro, del Caribe, Bohemia. Cuenta con diversas publicaciones como lo son: Aproximación a la cultura popular tradicional cubana, Cultura popular tradicional y modernidad en Cuba, La haitianidad en el contexto de la cultura popular tradicional cubana, Fiesta de los bandos rojo y azul de Majagua, publicados en la Revista del Caribe. Así como los libros Culturas populares y tradiciones. Reflexiones, notas y ensayos. Expresiones de la cultura popular y las tradiciones santiagueras. Compilación. Recibió la medalla Austregésilo de Ataide, Academia de Letras y Artes de Paranapua, 2010, Río de Janeiro, Brasil. Actualmente es colaborador con el Centro de Estudios de las Culturas Africanas. Y participará en la 34ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Agradecemos al maestro Vergés por sus aportes y conocimientos que nos brinda. ¿Podría apoyarnos? Sí, gracias. ¿Conoces la semblanza del maestro Abelardo Larduet Luaces? Te cuento un poco sobre él. Es fundador e investigador de la Casa del Caribe. Cantautor, compositor de música para teatro en el Cabildo Teatral de Santiago de Cuba, coordinador del curso Taller Internacional de Religiosidad Popular que cada año se efectúa dentro del marco del Festival del Caribe. Vicepresidente de la RIIAPA, Red Internacional de Investigadores sobre la Ancestralidad de los Pueblos de América. Lleva más de 25 años dedicado al estudio de las religiones de origen africano en Cuba y el Caribe. Cuenta con 2 aportes literarios: La Enganga, Centro de Culto Palero, Forma de Comunicación o Habla de los Paleros. Así como múltiples artículos y publicaciones que han aparecido en la Revista del Caribe. Ha obtenido entre otros premios: Premio de la EGREM, Premio Caricato 2001. Actualmente es colaborador en el Centro de Estudios de las Culturas Africanas. Y participará en la 34ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Agradecemos al maestro Larduet por sus aportes y conocimientos que nos brinda. Pues bien, esta es parte de la semblanza de nuestros queridos ponentes, grandes expositores de la Casa del Caribe en Santiago de Cuba. En este coloquio de Africanías, la Casa del Caribe va a exponer primeramente nuestro querido maestro Orlando Vergés, su tema, el cual es la caribeñidad en la cultura cubana. Adelante, querido hermano Orlando. Gracias. Antes de entrar en materia, Alejandro, todavía no proyectes el PowerPoint. Antes de entrar en materia, yo quería decir 2 cosas. Primero, porque no he podido saludarlos a todos, porque aquí en México hay una rara conjugación de la puntualidad y la cordialidad. Rara, pero buena, ¿no? Entonces, todo el mundo llega al mismo tiempo y queremos saludarlo al mismo tiempo. Y en realidad no he podido. Al final, les daré el abrazo que ustedes se merecen. Y también, aunque ya en buena medida Mariano lo ha hecho, yo también quiero recordar un proverbio yoruba que aparece, que está contenido en el oráculo de Ifá, que es el que sirve de guía a los babalaos y a los santeros en Cuba. El agradecimiento es la memoria del corazón. Agradezco en principio, como lo hizo Mariano, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Museo Antropológico por habernos invitado a este encuentro, a esta feria del libro antropológico. Debo decirles que se gestó la posibilidad de que la Casa del Caribe participara en este encuentro, se gestó en La Habana, en la Embajada de México, en Cuba,
cuando el embajador propuso que el Festival del Caribe, que es el evento que nosotros organizamos cada año y del cual vamos a hablar al final, sirviera como la plataforma cubana de esta 34 edición de la feria. Por eso los cubanos, de alguna manera, hemos estado en estos días punteando dentro del programa de la feria. Agradecer también a nuestra consejera cultural, Normita Rodríguez de Ribet, y a su esposo, mujer que procede de la formación humanística de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba, de donde somos nosotros. Y con ella también al cuerpo diplomático cubano, que se ha prestado un interés enorme en la organización también de los cubanos en esta feria. El señor embajador y parte de su equipo, no sé si habrán llegado el equipo de los consejeros de educación, Rosita y Helio, santiagueros recién llegados también a esta ciudad. A Mario Escalona, presidente de Prelasa, Presencia Latinoamericana, que es como se llama en realidad esta empresa de la cultura radicada en México, y que Mario Escalona, ya mi hermano, más allá de mi amigo y compañero de trabajo, y con él también a su diligente esposa Rebeca y al equipo de especialistas que han estado 100% ocupándose del programa de nosotros aquí en Ciudad de México. Eso es muy bueno porque cuando uno está fuera de su tierra, sin un apoyo de esa naturaleza, da seguridad. Por supuesto que a Mario y a Carla, directivos de SECA, que también ya son hermanos y con quien la Casa del Caribe ha iniciado un proyecto de intercambio cultural al que le auguro un promisorio futuro. No sé por qué razón Mariano no quiso hablar de eso al inicio. Me imagino que en algún momento hablará. A mis amigos mexicanos y a los cubanos mexicanos, a Topete, que está por aquí, trovador cubano, que vive hace muchos años y que es coordinador nuestro en México, a Yenine y Elizabeth, que ya llegaron de SOMAC, a quienes aprecio mucho y quienes ya fueron a Cuba, a Santiago, al Festival del Caribe y se quedaron en nuestra casa. Al destacado profesor e investigador español, que me dio tremenda sorpresa encontrármelo aquí, Alfonso Piquera, con quien hemos publicado ya hace unos años un importante libro sobre la esclavitud en Cuba, en Estados Unidos y en Brasil. Para mí fue una sorpresa encontrármelo en el programa de esta feria. Es un imprescindible autor sobre este tema en la región. Por supuesto, al señor cónsul, es bueno que usted esté aquí para que comprenda hasta dónde llegó África en Cuba y hasta dónde Cuba y otros pueblos de África también de alguna manera han modificado a África y a Europa. De alguna de esas cosas vamos a estar hablando en este momento. Primero que todo, y ya podemos empezar con ya está puesta la primera diapo, para hablar de la caribeñidad en Cuba. Yo creo que antes es apropiado que veamos algunos detalles que caracterizan al Caribe como región. Vamos a ver algunos de esos detalles. Podemos pasar a la diapo 2. A ver. El Caribe exhibe una de las mayores concentraciones de aspectos diferenciantes, partiendo de las formaciones históricas coloniales y de sus actuales diferencias geopolíticas. Entre ellas, una diversidad idiomática. En el Caribe se habla español, inglés, francés, holandés, portugués y los creoles tales como el papiamento, el saranantongo, el creol haitiano y otros. Prueba de que en el Caribe, de alguna manera, se encontraron algunas maneras nuevas de nombrar las cosas y los acontecimientos. El Caribe también es una mezcla de cultura diversa, de proporciones variables y venidas de diferentes regiones del mundo. Es un reservorio de culturas diversas de varias regiones de Europa. De España, por ejemplo, gallegos, canarios, vascos, andaluces,
también de varias regiones de África, yorubas, nagó, bantúes, arará, carabalíes, gangá. De África, chinos, hindúes, havaneses y japoneses, entre otros. El mosaico religioso del Caribe también es diverso. Católicos, romanos, cristianismo y la iglesia protestante, musulmanes, hinduismo, budismo, vodú, santería, relaconga, candomble o candomblé, yurema, batuque y otras expresiones religiosas. También encontramos modelos de diversas economías, de gobiernos y de administraciones, economía de plantación, trabajo asalariado, pequeña propiedad familiar, economía de subsistencia, socialismo, capitalismo, turismo, trata de personas, narcotráfico, narcogobierno, zonas francas, paraísos fiscales y lavado de dinero. Así como otras fórmulas económicas que no son oficiales, como esta que le acabo de mencionar. Vamos a la 3. Para definir el Caribe, o cómo, qué elementos pudiéramos tomar como puntos de partida para definirlo. En ninguna otra región del planeta ha tenido como el Caribe tantas complejidades para su definición, a partir de estos antecedentes que antes le mencioné. En la multiplicidad de enunciaciones sobresalen dos grandes variables, las que han sido guiadas por criterios geopolíticos y también las que procuran caracterizarlo a partir de indicadores de tipo etnoculturales. En este orden sobresalen dos aproximaciones grandes. El Caribe geopolítico, por un lado, el Caribe insular, dentro de este Caribe geopolítico, que reduce el ámbito caribeño al conjunto de islas y se caracteriza por la fragmentación geográfica. Así definida, la región caribeña se corresponde con las Antillas y aunque reconoce una personalidad propia, la despoja de su especificidad, de su contenido y pertenencia a Latinoamérica, por ejemplo, aunque incluye a las Guyanas y a Belice. Actualmente ese Caribe insular comprende 28 entidades políticamente distintas con una población que supera los 40 millones de habitantes. También dentro del Caribe geopolítico está el Caribe como cuenca o circuncaribe, un concepto más actual o una aproximación más actual a la definición del Caribe, que comprende a todos los países que tienen costas hacia el mar Caribe, equivalente a pertenencia caribeña, y se corresponde con una configuración estrictamente geopolítica de la región y un criterio de agrupación regional. El Gran Caribe, el conjunto de América Latina y el Caribe. Pero también hay un Caribe sociocultural, que es el que nosotros preferimos y que hemos defendido durante todos estos años desde la Casa del Caribe de Santiago de Cuba. Dentro de ese Caribe cultural o sociocultural, encontramos rasgos comunes que a su vez ofrecen pautas diferenciantes a partir de un principio de aceptación de lo diverso. Eso no podemos perderlo de vista, o al menos nosotros no los hemos perdido de vista y nos ha dado muchos resultados. No coincide con fronteras políticas y se sobrepone también a las convenciones del régimen económico. Países marcados, las cosas comunes, países marcados por la conquista y la colonización y el establecimiento en ellos de la empresa colonial con sus consecuencias de exterminio casi absoluto de las poblaciones autóctonas, con formación de un orden productivo en el que prevaleció la economía de plantación y el monocultivo de la caña de azúcar sobre la base del trabajo esclavo, y una historia de esclavitud, cimarronaje y resistencia. Rebeldía antiesclavista,
tentativas de autonomía y de luchas por la independencia, en su mayoría durante el siglo XIX. Luego, la radicalización de los procesos nacionales, primero frente a las antiguas colonias y luego frente a la expansión imperialista yanqui. Eso no se puede perder de vista en el Caribe. Sincretismo cultural como mezcla forzada de préstamos culturales y el mestizaje cultural como práctica sucesiva y natural resultante de la cotidianidad, lo que se conoce como nueva cosmovisión, ambos como resultado de las culturas trasplantadas. También el Caribe es consecuencia de sucesivos e intensos procesos migratorios. Ojo, la esclavitud fue uno de ellos, no podemos olvidarlo. Pero esos procesos migratorios se hicieron especialmente fuertes, constantes y sistemáticos después de la abolición de la esclavitud y dentro de los cuales aún continúan operando el sincretismo y el mestizaje, y reaparece también proceso de justaposición cultural, es decir, formas culturales no acabadas y en formación. Casi todos los países del Caribe viven esa experiencia actualmente, que se corresponden con el devenir histórico de cada país. Alteración de los patrones étnicos iniciales de la región y ampliación de la diversidad cultural dentro de la unidad regional. En todo ese ambiente, y podemos pasar a la 4, Abelardo, por favor, está Cuba también. Por eso quería robarle unos minutos a ustedes para que tengamos esos antecedentes a la hora de aproximarnos un poquito más a Cuba. Cuba está dentro de ese panorama del cual les he hablado a grosso modo. En el mapa geopolítico del Caribe, pasa la 4ª vez. No, voy a pasar por más. Dale atrás, ¿eh? No, dale, sube. Disculpen. Ahí. Yo quiero aclararles que en este mapa no se aprecia toda la costa caribeña de México y el sur de los Estados Unidos, que sí están comprendidos dentro de la definición que nosotros hablamos de Caribe. Lo que pasa es que cuando estábamos haciendo el PowerPoint no encontramos en internet un mapa en el que pudiera aparecer toda la costa caribe de México y todo el sur de los Estados Unidos, donde también hay un Caribe histórico y actual. Vamos a la 5. Yo tengo un amigo estudioso del Caribe que cuando iba a hablar de él siempre proyectaba este mapa para que todo el mundo tuviera idea de lo complejo, del panorama del Caribe y para que todo el mundo se llamara capítulo a la hora de definir el Caribe, porque creo que el Caribe tiene, bueno, un sinnúmero de definiciones a partir de varios enfoques. ¿Cómo se define el Caribe entonces? En todo caso, la definición que se asuma debe tener en cuenta la pluralidad de realidades que coexisten y que no pueden ser fácil y absolutamente reducidas a una regionalización cerrada en sí misma. El Caribe, geográficamente hablando, estaría comprendido dentro del conjunto de América Latina y el Caribe y abarcaría todas las Antillas e islas bañadas por el mar de igual nombre, así como porciones muy importantes de tierra firme como las Guyanas y toda la costa norte de América del Sur, incluyendo el nordeste de Brasil, desde Bahía hacia arriba. Todo Centroamérica, toda la costa Caribe, como ya les decía, de México, así como la costa sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Culturalmente, el Caribe puede ser distinguido, disculpen,
como una racionalidad universal nueva en virtud de su formación histórica y su devenir. El Caribe es una síntesis de lo diverso y es una formación cultural actuante con capacidad para emitir señales constantes de ser como entidad propia. Es una condición perenne entre el ser y el definir. Ese fue un concepto que puso al servicio de la ciencia el director fundador de la Casa del Caribe, apoyado en todas estas razones históricas y características de las cuales les hablé anteriormente. Ojo, llamo la atención de que no saquemos a Cuba de este panorama en el que estamos intentando definir y aproximarnos de conjunto al Caribe como región. Y ya queda claro que para nosotros la más importante y preferida es la definición cultural del Caribe. De modo que el Caribe trasciende en forma de cultura y en tal trascendencia no solo se modifica a sí mismo, sino que también condiciona y reformula al mundo. Hay Caribe allí donde sea franca y notoria la cultura caribeña. Puede haber cultura caribeña, por ejemplo, en Nueva York, donde hay una comunidad de caribeños, de inmigrantes caribeños muy destacada, muy pujante y muy activa, con sus características. Viven en Estados Unidos, pero para nada son norteamericanos. Es por eso que también, y con arreglo a determinadas circunstancias, puede distinguirse a lo caribeño en no pocos territorios tierra adentro. Ya le mencioné el caso de Estados Unidos y de Nueva York. Y en la zona continental, tales como son los casos de Perú, Ecuador, también en México, ¿verdad? Aceite. Un historiador apoyado en la echología pudiera listar un interminable número de acontecimientos como prueba de cómo en Cuba se fueron dando las circunstancias en que la identidad cultural cubana, como en muchos otros lugares y regiones del Caribe, se fue configurando con apego a condiciones similares como hemos visto hasta ahora. En cambio, no quisiera volver sobre los caminos trillados en las definiciones científicas sobre el Caribe, o llamadas científicas sobre el Caribe, y más bien quisiera esforzarme de conjunto con ustedes en hacer notar algunos de los rasgos y características que con el paso del tiempo y en virtud de nuestra identidad cultural y de nuestra cubanía, distinguen a la profunda vocación caribeña de Cuba. Me apoyaré no precisamente en los acontecimientos históricos que han sido estudiados profundamente, sino más bien en lo que tales hechos produjeron a nivel del espíritu, del imaginario y de la conciencia. ¿Qué rasgos sobresalen en la caribeñidad cubana? Entenderíamos, pues, por identidad cultural cubana, antes de pasar a esos rasgos de manera directa, al conjunto de rasgos y características psicológicas que distinguen al cubano. Casi nadie ha mirado esta zona en los estudios. Nosotros sí nos hemos adentrado, de alguna manera, en la psicología del cubano, así como los puntos de vista, emociones y concepciones comunes funcionales, y con la inherente capacidad de conjugar signos y significantes, operando eficazmente en el complejo de las relaciones humanas. La cubanidad es una condición de lo cubano. La caribeñidad de la cultura cubana es una manifestación vital y singular de la cubanidad. Es orgánica y natural, es consubstancial a lo cubano, equivalente a lo cubano. Lo cubano es sustancialmente caribeño. Vamos a la siguiente. No se puede perder de vista que desde el mismo momento de la colonización,
Cuba se convirtió en el epicentro del mestizaje en el Caribe. Solo con la excepción de Brasil, ningún otro país de la región creció marcado de tal modo por las influencias de sucesivos procesos de migración y sincretismo cultural. De modo que más allá de los elementos históricos comunes en la formación de los pueblos caribeños, nuestra cultura siempre estuvo atravesada por un intercambio de sangre de colosal magnitud y productora de una sustancia humana de características distintas. Es un misterio aún por estudiar y desentrañar. Todo lo que usted no pudiera encontrar en alguna parte del Caribe, puede encontrarlo en Cuba. Porque Cuba resume al Caribe y lo sintetiza, y a su vez lo resignifica. La sociedad cubana se edifica sobre dos pilares de manera simultánea y vinculados entre sí. De un lado, la suma o aproximación mecánica de los elementos que vienen desde fuera y un peculiar desarrollo demográfico interno nacido de aquel. El mestizaje es afín a la formación de la misma sociedad cubana y permanece en el cuerpo social y cultural cubano, y esto es esencialmente caribeño. El nomadismo que caracterizó a la antigüedad europea no resumió tantos componentes etnoculturales distintos como los que se reunieron en el Caribe. Todos los mecanismos de acercamiento e intercambio de los sectores que se fueron dando cita en el escenario cubano fueron y son de obligada referencia para caracterizar tanto a la cubanía como a la caribeñidad contenida en ella. Entre las características prominentes de la cultura cubana se distingue la facilidad que el cubano despliega para la elaboración de un lenguaje común en el sentido más amplio del lenguaje, la correlación casi perfecta de los signos y sus significados. Los estudios de lingüística aplicada demuestran la proliferación histórica y actual de una amplia diversidad de signos. Nosotros hablamos más con las manos, con el baile y con la creación espontánea que con el lenguaje habitual con el que se comunican las personas. Debe ser también una de las condicionantes el que dejemos apuntado que para estas y otras aproximaciones de lo cubano y lo caribeño, las referencias por excelencia serían aquellas que están contenidas preferentemente en los ámbitos de la cultura popular y las tradiciones, es decir, en las profundidades de la cultura, ámbito o zonas de residencia de los hombres y mujeres comunes, de los portadores y de los creadores populares. En el Caribe y de manera especial en Cuba, los sujetos portadores y los creadores populares se constituyen en agentes efectivos de la solidaridad y la cohesión nacional. Por eso nuestras guerras de independencia se distinguieron en ese sentido. Llegan a ser ejes del entusiasmo social y de la fusión de intereses distintos. Vamos a ver. Vista desde aquí, la cultura cubana se nos presenta como una de la mayor densidad en el área del Caribe, justo por el universo de expresiones que contienen y por la potenciación en ellas del factor humano, por el rol de las espiritualidades y de componentes vitales, tales como la religiosidad, la narración oral y los imaginarios que cobran más relevancia que los discursos tenidos como habituales u oficiales. La predisposición para la unión efectiva de los sujetos y los contextos en que se desenvuelve su vida cotidiana es otra característica de lo cubano y de lo caribeño. Se procura, por los cubanos, no dejar vacíos en términos de acción popular. Esos vacíos equivaldrían para nosotros a la muerte, en tanto pueden ser ocupados por otros,
Proliferan en las expresiones hoy consideradas como consolidadas los préstamos culturales de todo tipo, como es el caso de la música, la danza, que son realmente reveladores. De nuestra naturaleza mestiza sale una marcada ascendencia criolla. Este nada desdeñable componente está entre los distingos de lo caribeño en lo cubano. En las sociedades de profunda ascendencia caribeña, como en Cuba, siempre se están reconfigurando los contextos culturales. La diversidad es la clave para entender mejor lo que pudieran ser elementos de identificación o de unidad. De otro lado, cada expresión que se consolida trae consigo un poderoso y más de las veces notable componente de resistencia. Lo que es asumido por tradición es de una vez compartido por amplios sectores de la sociedad en una puesta de acuerdo natural y no obligada. Un poco más acá en el tiempo y atemperado con las peculiaridades, no con las particularidades, el cubano resulta ser un tipo especial de caribeño, inconfundible, distinto y poseedor de un espíritu propio. Somos, como decía Lezama Lima, sobreabundantes, resolutivos e impetuosos. Poseemos una condición anímica sostenida, a veces invariable, menos para el trabajo. Debo hacer esa particularidad. Tenemos una elevada capacidad transgresora, con cualidades especiales para ubicarnos fuera de los límites. Esa actitud de vivir hacia afuera, en la calle, de ocupar todos los espacios antes que nadie. Cuando ustedes vean un cubano donde hayan otros no cubanos, ustedes van a ver sobresalir al cubano. Somos también presa fácil del asombro, lo cotidiano, lo obvio y hasta lo irrelevante, por nuevo, nos atrapa. Somos extrovertidos, ruidosos y desenfadados. Igual somos laboriosos, fiesteros, hospitalarios y rebeldes. Finalmente, considero que el orgullo caribe de la cultura cubana está atrapado entre dos maneras condicionadas por la historia. Hay un Caribe autóctono y propio que de manera directa pasa a la determinación de nuestras tradiciones populares porque nace del proceso mismo de la aparición de determinada expresión tradicional. Tal es el caso de la caribeñidad de nuestras expresiones de la religiosidad popular de origen africano, pero también hay un Caribe que ha ido y venido con los procesos migratorios y los contactos humanos. De manera particular, ha provocado influjos dobles sobre muchas de nuestras expresiones tradicionales. Algunas de ellas, provenientes de otras islas, han llegado a nuestros contextos y se han aclimatado muy bien, pasando incluso a formar parte hoy de nuestro patrimonio. Otras, también venidas, han ejercido su influencia sobre las tradiciones y costumbres que han encontrado en la isla, mostrando otras de las cualidades sorprendentes de la cultura cubana, que yo he dado en llamar capacidad de esponja, es decir, aquella facultad para asimilar rasgos nuevos y devolverlos reelaborados y digeridos tal y como se tratara de un producto nuevo. Creo que es importante que en la definición de la caribeñidad de Cuba, y eso se lo he dejado al amigo Lartué, destaquemos la presencia de África en Cuba. Este evento que ha querido que volvamos sobre las profundidades de los aportes de origen africano a la cultura caribeña, la que en una suerte de clasificación algunos llaman afrocaribeña, sin África y sin Europa no sería posible identificar a lo caribeño como totalidad, ni como manifestación individual.
pero igual estas dos matrices se rehacen en el Caribe, cónsul. Eso es lo que decía al inicio. Medir tales contribuciones llevaría, como se ha demostrado, un esfuerzo científico multidisciplinario aún por hacer, sobre todo si se quiere superar la visión a veces sensacionalista, tropicalizada y positivista de constreñir los aportes africanos a la cultura caribeña en estereotipos amulatados que solo aportan ritmo, color y sensualidad. También lo aportan, no hay por qué negarlo, pero no es solo eso. La experiencia cubana, en este particular, aportaría muchas luces a tales estudios. Los juicios iniciales sobre la presencia africana en la cultura caribeña admitieron para las clasificaciones posteriores el prefijo afro, con el cual, además de un primer paso, se creó una condicionante que aún sobrevive y que se presta también para no pocas tipificaciones prejuiciosas. En la antropología cubana, aun y cuando fue empleado este prefijo por estudiosos como don Fernando Ortiz, por ejemplo, afortunadamente eso ya ha caído en desuso. ¿Cómo fue empleado y por qué? De cómo ha sido superado y qué ventajas para una mejor comprensión del ser caribeño supone superarlo, nos contará en lo adelante el investigador Abelardo Lardué. Muchas gracias. Ahora escucharemos al doctor Abelardo Lauret con el tema Impronta de las culturas de África subsahariana en América. Adelante, maestro. Bueno, buenas tardes. No voy a repetir lo que acá mi colega y director, Orlando Vergés, cuando daba la bienvenida y agradecía el que estemos nosotros acá, la dedicación de esta 34 Feria Internacional del Libro Antropología e Historia, porque realmente yo me sumo a, el sentido de agradecimiento que él expresó, y entonces no hace falta seguir abundando en eso. Gracias a todos. Le voy a versar sobre impronta a la cultura del África subsahariana en América. Y lo subrayo así, subsahariana, porque muchas veces cuando hablamos de África, hablamos como si África fuera, si el África subsahariana, África es un continente bien extenso, bien vasto, de variadas expresiones culturales como tal, pero en realidad lo que realmente vino a América fue lo que también muchos estudiosos dicen el África negra. Y cuando hablamos del África negra estamos hablando del África subsahariana, aquello que borda el desierto y va hacia abajo, el África negra. Acá mi colega estuvo versando sobre los conceptos del Caribe, porque el Caribe es el Caribe. Pero bueno, para poder hablar de la impronta, lo que nos queda a nosotros, o de la presencia de lo que fue el África subsahariana en América, también hay que hablar de los conceptos de mestizaje, a ver hasta dónde aportó de las culturas que se congregaron acá, encima de la cultura autóctona de América. ¿Cómo fue ese mestizaje? ¿Dónde fue mayor la presencia negra? ¿Dónde fue mayor la presencia de los aborígenes? Y, por supuesto, en todas esas presencias, pues, las manos de la Europa, siempre va a estar presente en todos los espacios. Pero bueno, vamos a ver en lo adelante cómo se da ese fenómeno como tal. Y para hablar de la impronta de la cultura de África en América, así como donde en ella se percibe con mayor claridad, incursionaré un tanto en cómo se fue dibujando lo que hoy concebimos como pueblo de América, en lo particular el área cultural caribe.
de lo cual Darcy Ribeiro califica como pueblos nuevos de América. Definición con la cual yo estoy de acuerdo porque realmente fue una mezcla lo que se dio y aparecieron nuevos rasgos, ¿no? No debemos olvidar que a partir del siglo XVI, con la llegada de los conquistadores, dicho espacio geográfico se fue proyectando al resto del mundo con un nuevo rostro, nueva identidad creada a partir de una diversidad cultural mediante un proceso dilatado en la línea del tiempo. Ahora bien, ¿qué es identidad? Hay muchos conceptos de lo que es identidad, pero yo me voy a abrazar a un concepto que mi amigo Carlos Yoga expresa, y por eso digo, para dar respuesta a esta interrogante me adhiero al concepto del doctor Carlos Yoga cuando expresa que la identidad debe apreciarse desde los códigos de comportamiento. O sea, cómo nos ponemos de acuerdo en comportarnos socialmente de una manera, tanto en lo culinario, como en el léxico, como en todo. Y comunicación de una colectividad humana, o sea, y cómo nos sabemos comunicar a partir de esa forma de comportamiento. Y la habilidad para manejarlo apropiadamente de manera tal que se garantice cierto grado de certeza ontológica. Y cuando hablo de cierto grado de certeza ontológica, ¿cómo nos vamos a reconocer a nosotros mismos? ¿Cómo nos conocemos? ¿Cómo sabemos que somos? Que a su vez ancla en el pacto, obligación, expectativas, consenso. Establecido por el proyecto grupal de ser en el mundo. Cuando digo de ser en el mundo, pues bueno, es como yo me identifico ante el otro, ¿no? Y como el otro también pertenece al mismo mundo, bueno, esta es mi forma de ser en el mundo. Es la forma de aquel de ser en el mundo. Y todo en realidad, pues, no. Atendiendo a lo citado, existen normas de convivencia en el continente americano que lo tipifican por la manera en cómo se conformó su identidad. No olvidar en este parentesco que los pueblos de América son hijos de un mismo sufrimiento, el de la colonización y la esclavitud. A pesar de ello, este odioso ultraje no se dio de la misma manera en todos sus espacios por cuestiones de intereses económicos, políticos y culturales de las diferentes metrópolis europeas. Es por ello que esta mezcla cultural tuvo en algunos espacios de América predominio de lo africano, como es el caso de las Antillas mayores y menores, mientras que en otros fue la matriz india la que predominó. Eso sí, en toda la forma de mestizaje que hubo, no faltó la presencia de lo europeo con signo de sojuzgamiento. Ahora bien, en las diferentes maneras de mestizaje que se dio a lo largo y ancho de América, se puso de manifiesto la supervivencia africana, ¿no? De una manera u otra. O sea, eso significa que en todo tipo de mezcla ahí estuvo la presencia africana. Es decir, los elementos de africanía tuvieron pertinencia entre los de origen indio o europeo, y eso es América en términos de identidad. Al calor de estas consideraciones, hay que partir de un hecho que es definitivo. América fue el crisol en el que se fundieron de diversas maneras las tres raíces del continente. Este es un concepto de Luz Marina Montiel, una gran estudiosa mexicana de la presencia africana en nuestra cultura, o sea, en América. Ahora bien, vamos a ver en lo adelante lo africano en el Caribe, en lo particular Cuba. Ese conocimiento que la mayor presencia de negros en América se aprecia con claridad en el arco de las Antillas mayores y menores y en aquellos espacios de tierra firme bañados por las aguas que rodean a estas islas, justamente es lo que se reconoce como área geográfica cultural Caribe, algo que ya había explicado él.
Definición propiciada por el flujo y reflujo entre estos espacios por razones de alternativas de poder económico, en donde la navegación, como bien apunta Yolanda Wood, marcó la pauta. Ahora, ¿por qué la navegación marca la pauta? Estamos hablando de una época donde prácticamente no existían los aviones, no existía nada, y para ir de un espacio a otro, pues había que ir a través del mar, como tal. Pero como en este espacio que estamos viendo aquí en el mapa, es donde se dio el inicio de toda la pertinencia de Europa y África, en esta cuenca, en estos espacios, prácticamente, pues la sed del oro era lo que inspiraba, o sea, el enriquecimiento. Entonces, una vez, bueno, hay que decir que Cuba es la entrada, o sea, el nuevo continente empieza a conocerse en el mundo a partir de la llegada de los conquistadores, y precisamente por donde llegan los conquistadores es por el oriente de Cuba. Y ahí se creó entonces lo que se llama el punto de partida de la conquista para los demás espacios de América. Sigue la navegación marcando la pauta. Y entonces vamos a ver cómo toda esta ambición de riqueza de las metrópolis, una vez que se instalan en lo que son estas costas de la tierra firme, pues empiezan a extraer toda su riqueza y todo el valor que pudieron encontrar acá en tierra firme. Y para llevar eso hacia la Europa, el punto de partida era La Habana, o sea, Cuba como tal. Y de ahí, por supuesto, a España. Esto le daba a Cuba un protagonismo en América increíble. Son las razones por las cuales la ambición de muchas metrópolis por apoderarse de Cuba, y ya finalmente los Estados Unidos soñaban con ser dueña de Cuba, por la posición geográfica que ocupa y su pertinencia, por supuesto, hacia la Europa. Tenemos entonces que Cartagena, Portobelo, Panamá, Veracruz, México y Estados Unidos, entre otros, eran los puertos marítimos de tierra firme que se utilizaban para recoger la riqueza que el Imperio Español había extraído de las Américas, preparadas para su transporte en las dos flotas anuales hacia Europa. El puerto de La Habana era la puerta de salida, como dije anteriormente. Y aquí es donde se explica por qué la navegación marca la pauta, porque sin navegación no podía haber ese intercambio, no podía. Y entonces esto es lo que permite también que sea Caribe, eso es ese intercambio cultural entre las islas, las costas de tierra firme. Por consiguiente, se puede apreciar que el corazón de Afroamérica reside en el Caribe como un territorio histórico-cultural, y que el flujo y reflujo que se propició en este escenario geográfico, como expresé, posibilitó el que la esencia de lo africano se extendiera hacia las costas de tierra firme. Ahorita mi colega expresaba que el concepto de Caribe también no solamente son las islas, sino las costas, porque bueno, en ese intelectual pues lo africano también estuvo allí. Pero aquí, esencia de lo africano es algo muy importante, porque por ejemplo, aquí mismo en México tenemos, bueno, el Caribe mexicano, pero es que también en el altiplano hubo la presencia negra, como esclavo doméstico, como todo, y eso forma parte de la esencia de lo africano en América también. Ahora vamos a entrar en el tema realmente que es lo más importante, la impronta de África en América y donde se percibe su mayor visibilidad como tal. Como he venido señalando, la impronta de lo africano en América tuvo pertinencia de una manera u otra en todas las maneras de mestizaje que se dieron con mayor o menor incidencia. Una muestra de ello se aprecia en
El ansia de libertad e independencia, recordar que en los procesos emancipadores de América está la influencia de los africanos. Tengamos por caso, el africano llega a América en condición de esclavo y realmente el maltrato, el abuso, eso hizo que empezaran a rebelarse, a irse hacia los montes, y entonces con ello también se iban los indígenas, porque también los indígenas eran esclavos como tal. Y entonces ese acto de rebeldía se puede decir que la primera impronta de ansia de libertad, de ansia de independencia, empieza a moverse en los contornos de América como tal. En el ansia de libertad e independencia, recordar que en los procesos emancipadores de América está la influencia de los africanos. También en lo culinario, comida de recoltería asumida luego por la macrosociedad de los espacios. ¿Qué cosa vamos a llamar comida de recoltería? Pues estos africanos, porque son los africanos prácticamente, aunque también lo hicieron los chinos, pero mayormente los africanos, pues en condición de esclavo, pues acostumbraban de los recortes de la comida de sus amos, principalmente los esclavos domésticos, a coger un pedacito de la carne que sobraba porque tenía pellejo quizás, un pedacito de lo otro, un pedacito de lo otro, y eso hacer una comida para el sustento. Pero que esa comida, en el caso de Cuba tenemos el ajiaco, el arroz con gris, etcétera, como aquí también hay otras comidas que son mezcladas, con el tiempo luego pasan a formar lo que es la cultura culinaria de estos espacios, porque ya no es la comida aquella que se hacía para comer el esclavo. No, ya ahora, hoy en día, en cualquier mesa de América, pues nos encontramos una comida mezclada una con otra, y eso viene de estos conceptos de comida de recoltería. En la expresividad de los bailes populares, hay algo muy importante en los bailes populares. Cuando toca una orquesta o oímos una música, se hace en la radio, se hace un fonograma, en lo que sea. Es que hay una forma de expresarse que no solamente tiene que ver con el divertimento del cuerpo, también tiene que ver con el concepto de competencia. ¿Quién baila mejor? ¿Quién domina mejor este baile? ¿Quién domina mejor el otro? Y de eso depende incluso muchas veces hasta las relaciones amorosas, porque una muchacha en una fiesta quiere bailar con el que mejor baile, no con el que más mal baile. Entonces el latinoamericano, el cubano por excelencia, que está en una fiesta y no baila muy bien, pues casi las chicas, o sea, no quieren bailar con él, quieren bailar con el que mejor baile. Sin embargo, nosotros, los latinoamericanos, criticamos a un europeo cuando vemos que baila y baila, no baila el compás del ritmo de la música ni eso. No que baila mal, no es que baile mal, sino que él no baila para competir, él baila para divertirse y se mueve entonces como le da su gana. No bailan mal. No, eso es la concepción de nosotros, baila mal. Pero no baila para divertirse. El cubano se divierte con el baile, pero también lo hace para competir. Porque yo necesito bailar mejor que aquel para que aquella muchacha baile conmigo, etcétera, etcétera. Y eso viene de lo africano. Los carnavales como fiestas populares de participación masiva que se celebran una vez al año en los pueblos de Latinoamérica y de otras latitudes del continente americano. Ahora aquí yo le voy a explicar de dónde proviene eso, porque, o sea, ¿de dónde proviene? Estimo que al suprimirse las celebraciones festivas de los africanos en América, como que ya ellos habían rebasado los límites étnicos, o sea, rebasar los límites étnicos en este sentido significa
que ya yo no me siento africano, porque a lo mejor soy hijo de africano. Ya, en el caso del cubano, por poner un ejemplo, ya entró ya en una comprensión de cubanía, se siente cubano, por eso es que se suma a la guerra de independencia. Y ya el África se le borró en el sentido pragmático, no en el sentido espiritual, porque realmente el África lo tiene en la mente como un recuerdo, lo que vamos a ver luego en los ritos mágicos religiosos como tal. Pasaron a hacer celebraciones en la sociedad global, surgiendo el carnaval como disfrute de toda la sociedad. O sea, el carnaval ya no es un problema de un sector de la sociedad. No, el carnaval disfruta toda la sociedad en pleno, o sea, la sociedad global de un espacio disfruta del carnaval con sus características particulares, por ejemplo, ¿no? Pero celebridades en donde los africanos marcaban la pauta en expresión teatral, en diversidad de ritmo. Esto lo de la diversidad de ritmo es porque estamos hablando de una presencia de los africanos que tiene que ver con carabalíes, con bantúes, con yoruba, y todas estas herencias africanas pues desfilaban en el carnaval como tal. Y en colorido, lo que puede verse en aquellos espacios de América en donde los africanos tuvo pertinencia. Ahora bien, la religión en sustrato africano como espacio de mayor visibilidad de la impronta africana en el Caribe. No es menos cierto que la presencia africana se destaca también en todas estas, en estas batientes que le expliqué, pero donde más se va a proyectar, donde es más latente, es en la religiosidad de los pueblos de América. Axiomáticamente, en la ritualidad creada por los africanos y sus descendientes en América está el recuerdo del África de aquellos tiempos cuando la colonización de América. Y el mayor valor está en que desde la periferia social en que se formaron, se instalaron luego, en cierta medida, en las altas esferas sociales. Se conoce que presidentes, por ejemplo, en Cuba han sido avalados, han sido santeros, o alguien de la alta esfera, y entonces eso es instalarse en las altas esferas sociales, porque bueno, es mi padrino, yo soy el presidente, pero mi padrino va a estar acá, porque es quien me resguarda espiritualmente. Posible porque también, porque pueden expresarse plenamente en cualquier sistema político y económico. Se trata de ritualidades inclusivas y no exclusivas. Por ejemplo, un ejemplo latente. No son religiones que entran en discrepancia con ninguna otra. O sea, la santería cubana llega a México y la Santa Muerte la incorpora y dice que es Ollá. Eso hace que no tenga ningún tipo de rechazo. Y por demás, por la gran capacidad que poseen de adaptarse y readaptarse a cualquier espacio en donde se inserte. Un ejemplo de ello lo tenemos en la santería cubana, que es en la actualidad una intensa práctica en muchos lugares de América, con presencia de sus adeptos en otras partes del mundo. Y cuando hablo con presencia de sus adeptos en otras partes del mundo, me estoy refiriendo a que una cosa es que existan santeros en un lugar y otra cosa es que exista santería. Santería va a existir cuando existen todos los componentes que la hacen ser como tal, como por ejemplo aquí en México está el mercado de Sonora. O sea, ya en México no hay que buscar nada en Cuba ni en ningún lugar para hacer santería. Estimo, como otro estudioso, que África fue la aportadora en América de los principios organizativos, de los sistemas de parentesco y otros rasgos culturales que, al adaptarse en un nuevo espacio asignado, produjeron nuevas y variadas formas de vida, idiosincrasia y valores. A modo de conclusión, si lo más visible de la cultura africana se aprecia en la religiosidad creada por ellos y sus descendientes, fue porque en condición de cautiverio no le quedó más remedio que poner en función la creatividad en el nuevo espacio asignado para el enfrentamiento de una nueva vida. Y como que lo espiritual y lo cotidiano para los de estas culturas se conducen en una misma senda,
la vía expedita que encontraron fue lo que infiere el antropólogo Helio Maferrer Can, mexicano. Los africanos en Tierra de América reconstruyeron su patrón cultural sobre la base de las creencias. Muchas gracias. Y hasta aquí concluyo con mi exposición. Y bueno, para continuar yo los dejo con un documental que hice algunos años, pero que es muy, no, vamos después cuando termine, que es muy ilustrativo y lo invito y entonces ya después podrán entonces hacer algunas reflexiones o podemos entrar en un diálogo. Adelante con el documental. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Bueno, en lo que se arreglan los problemas técnicos, quiero adelantarles que ese documental tuve la oportunidad de verlo y me atrevo a decir que es muy ilustrativo y nos hace tomar conciencia de algunas prácticas y forma de pensar y cómo se ha readaptado en la actualidad. Veámoslo, por favor. Para los africanos traídos a América, el traumático cruce del Atlántico significó la readaptación de sus valores culturales y la reinvención de una nueva vida. Solo trajeron consigo sus almas adoloridas sobre el colchón traumático de una África que se les alejaba y se les iba quedando en el recuerdo. Esto les provocó una terrible añoranza de lo perdido. En Cuba, isla mayor de las Antillas, esta remodelación cultural duró casi 5 siglos y ofreció la posibilidad de la santería, al igual que otras formas de creencias como la regla de Palo Monte o Quimbiza. Ese largo proceso de reconstrucción cultural de lo africano en Cuba, con los ingredientes forzosos de todas las culturas que intervinieron en el escenario de la colonización, condujeron a la concreción de la identidad cultural cubana. Esa necesaria mezcla es lo que permite decir que la santería es cubana sin que se desconozca su origen africano. La regla de Ocha, o santería cubana, es una religión cuya práctica principal es la adoración a los orichas para recibir a cambio salud, paz, estabilidad y fuerza en la lucha cotidiana de la vida. Los orichas son deidades del panteón yoruba que se han recreado en Cuba por razones históricas. Tal es el caso de Leguá, dueño del destino y de los caminos; Ogún, dueño de la voluntad, la fuerza y todos los metales; Ochosi, dueño de la alimentación y la justicia; Ochun, diosa de las aguas dulces, del amor, de la riqueza y de todo lo dulce; Yemayá, diosa de la maternidad y de los mares; Obatalá, consejero, dueño de la pureza y de todas las cabezas; y Changó, dios de la guerra y de las fiestas, entre otros. Estos orishas que cruzaron el Atlántico procedentes de Nigeria y del antiguo Dahomey tuvieron que hermanarse y adoptar nuevas formas de convivencia y de comunicación con sus hijos.
lo que patentiza aún más la cubanía de esta regla mágico-religiosa. La santería se ha expandido en América y en menor escala en otras partes del mundo. Cuando tenía que primeramente dar un añá, pensaba en Emire, ya tocamos. En la cultura de algunos países de Latinoamérica se aprecia su asimilación, crecimiento y ramificación acelerada para convertirse en una religión prominente, como en Venezuela. La santería cubana en la República Mexicana ya cuenta con una gran cantidad de practicantes, algunos iniciados en Cuba y otros en México. En este último país existen condiciones creadas para que esta práctica ritual camine por sí sola. Así lo demuestra el mercado de Sonora. Antes era para comer, ahora más que nada es para la santería. Ya es muy rara la persona que compra vivos para comer. Ahora los que hacen, los padrinos que les van a hacer el santo a la gente, ya 80, 100 mil pesos, bárbaros. Y además se enriquecen. Según la Enciclopedia de México, el mercado de Sonora fue construido en 1957. Se ubica en la avenida Fray Servando Teresa de Mier, junto al cuartel central de bomberos del Distrito Federal, en la ciudad capital mexicana. En aquel entonces tenía varias secciones, de alfarería, de aves de corral y otros animales. Se vendían también chucherías de plástico, madera, cartón y lámina, así como hierbas medicinales. En la actualidad, su proyección es gigantesca, tanto en espacio como en su oferta y demanda. ¿Qué santos hicieron aquí, Yemayá, no? ¿Dónde hiciste Yemayá? ¿En Cuba o aquí? Aquí en México. En México, Yo tenía muchas cosas que decían que 7 morían. Y se van a contar de gracia, yo a mí me cogen como uno aquí. En el mercado de Sonora también se ha dimensionado de manera extremadamente notable la presencia de la santería cubana y la regla de Palo Monte, a partir de la década de los años 80 del pasado siglo XX. Las expresiones culturales, cuando se mueven de un lugar a otro, se adecúan a ciertos patrones culturales en los cuales se insertan, toman y dan. En el caso de la santería cubana en México, se puede apreciar ese toma y daca, al igual que un desbordamiento de fe que se distorsiona por los intereses personales de muchos adeptos, lo que enrarece lastimosamente la belleza y lucidez de esta manifestación de creencia.
Como podemos apreciar en el mercado de Sonora, mucho más allá de la comercialización, las ofertas de productos rituales para la práctica de la santería cubana demuestra en términos hermenéuticos que el significado de las cosas es una cuestión de contexto, porque el procedimiento explicativo proporciona el escenario para la comprensión. A esto podemos llamarle precomprensión. No sé si nuestros expositores quisieran tener un periodo de preguntas o por el factor tiempo. Antes, ¿eh? Muy bien. Y ven ser de la sala, ¿eh? Muy bien. Hay bastante preguntas, eso es bueno. Bueno, pues buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Sí atrás? No, pero es con el... Cuidado. Hola, buenas tardes. Pues felicidades por la presentación. Siempre es magnífico escucharlos, sobre todo viniendo de la Casa del Caribe y la Casa de las Religiones. Mi pregunta va para el investigador Abelardo. Hoy en día en México, y voy a rescatar este punto por el origen que tiene, hoy en día en México se está dando un boom del sonidero, ¿sí? El origen que tiene en México, pues ya algunos los conocerán y si no, bueno, tiene una herencia caribeña natamente. Mi pregunta va con respecto y enfocado en este ejemplo, que hoy en día, bueno, antes era criminalizado por el gobierno y hoy en día es incluso avalado, se acaba de nombrar el sábado pasado Patrimonio de la Ciudad de México, cosa que hace que lo respalde, lo respete y lo proteja. En Cuba, hoy en día hay algún elemento de origen africano, ya sea de religión, comida, etcétera, como usted nos los comentó, que siga siendo criminalizado. Cuando hablas criminalizado, ¿te estás refiriendo al sacrificio animal o algo así? No, me refiero a que penado, llevado a la cárcel, que te condenen por hacerlo o llevarlo a cabo. ¿Por qué? ¿Por practicar la religión o la santería? No, algún elemento de origen africano que no tenga que ver a lo mejor con la religión. Pero, por ejemplo, yo puse el ejemplo del sonidero que llega a México, bueno, vía el Caribe, etcétera, pero hoy en día no tiene que ver ni con la religión ni con algo de culinario, etcétera. Me refiero a que si hay algún elemento de origen africano de los que usted mencionó, que sea hoy en día en Cuba criminalizado, que te lleve directo a la cárcel. No. Pues voy a empezar por decirte, mi ahijada, de que Cuba es prácticamente un país laico, se respetan todo tipo de expresiones religiosas. Y no olvidar que nosotros decimos que son religiones cubanas de sustrato africano, porque estas religiones no vino con el africano de África. Ahora, el africano fue el orquestador de eso, la filosofía africana fue la que, de todos los elementos que tuvo a mano, pues los aunó y creó como algo de su propia espiritualidad, porque cuando hablamos de las culturas africanas tenemos que hablar de que para los africanos la espiritualidad y la cotidianidad son cosas que no se desligan como tal. Y entonces, más en forma de cautiverio, pues tuvieron que crear un sistema religioso con lo que encontraron, porque también hay que tener en cuenta que no hicieron lo que quisieron hacer, sino lo que les permitieron ser. Pero en Cuba, ningún cubano dice que es afrocubano, que es cubano, porque realmente ya eso no es. Ahora bien, lo que sí siempre miramos al África, porque ahí es donde nosotros entendemos que está la espiritualidad nuestra. O sea, los que creyemos en estas religiones, porque eso sí lo traen los africanos, la espiritualidad. Y es la que nos inculcaron y es la que nosotros aprendimos. Voy a aportar algunos elementos.
En el caso, nosotros los cubanos somos muy pragmáticos en términos de religión. Y como bien decía Belardo, hemos construido un panorama religioso partiendo de ambas matrices, muy eficaz. De eso hablaba yo en mi introducción. Tan eficaz que ya no siendo africano ni español, es cubano. Las interpretaciones que hemos hecho los cubanos de los códices contenidos en el oráculo de Ifá y en otros oráculos de África que han llegado a Caribe, particularmente a Cuba, son prácticamente nuevos y muy eficaces dentro de Cuba. Y eso, por supuesto, nos pone a salvo de lo que tú mencionabas como criminalidad. El cubano, en su actitud religiosa, se aleja constantemente de una postura fanática, ¿ya? Y se acerca a una postura pragmática, resolutiva, impetuosa, rápida, sin necesidad de satanizar o criminalizar aspectos que en otras zonas del Caribe, y en el caso de México, por las últimas informaciones que tenemos, lastimosamente se han criminalizado, de llamarlo de alguna manera. Y algo que es muy importante a tener en cuenta, y es que la santería cubana, como el Palomonte y otras manifestaciones religiosas, son cubanas, representan a la cultura cubana. Ya no son religiones ni de negro, ni de blanco, ni de nada, son religiones de cubanos. Porque todo el cubano participa, o sea, todos los cubanos no, o sea, son religiones que están engrosadas por blancos, negros, de todo tipo, de profesionales, no profesionales, o sea, es la cubanía. No es religión de negro ni de blanco, es la santería y punto, que es cubana. Ya. Muy bien. ¿Les parece si hacemos las preguntas y al final las contestamos? ¿Les parece? Por favor. Bueno, al inicio, en la primera participación, se hizo un comentario que causó risa, que dice que los cubanos son buenos para todos menos para trabajar. Me gustaría que me explicara el por qué hace esa aseveración, toda vez que al menos en mi zona es un estereotipo que lacera también la dignidad y es un estigma que se tiene en las personas de origen africano, en las personas negras, en las personas afromexicanas, en este caso, que es el que yo pongo sobre la mesa, pero que pues es una comprensión errónea, toda vez que tiene que ver con el contexto de personas que se van a trabajar muy temprano y regresan y se ponen en su hamaca, pero para descansar de todo eso que ya traen encima. Lo que me lleva a preguntar también aquí es cómo se vive el racismo al interior de Cuba y cómo impacta esto en las expresiones culturales y religiosas. A ver, yo creo que… La siguiente Vamos pregunta, a hacer una perdón. ronda para que tengamos más tiempo. Soy María Elisa Velázquez. Quería también hacer una observación. Me llama mucho la atención, no sé si es una crítica que ustedes tienen o es una forma de decirlo, que no usan el afro cubano, por ejemplo, ¿no? Yo nada más quería recordar que esa fue una demanda en la conferencia de Durban en 2001, justo de las comunidades afro-latinoamericanas, para pedir y para solicitar y para demandar sus derechos, o sea, no con el afán de hacer una diferencia entre pueblos, pero sí con el afán de distinguir poblaciones afros que no son visibilizadas, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de eso? O sea, ¿por qué tanta negación a decir que no hay afrocubanos y otros de otra manera, ¿no? Y en esta misma línea me llama también la atención porque el mestizaje, por ejemplo, en México, ha sido utilizado justamente para negar la presencia de otras culturas como la de origen africano. Entonces me parece interesante que ustedes la usen cuando, hasta donde yo sé de historia, la mayoría de las poblaciones que habitaron Cuba
fueron de origen africano, ¿no? Entonces, y un poco también, de acuerdo a lo que dice Juliana, quisiera saber cómo se vive, qué problemáticas de racismo hay en Cuba actualmente. Nosotros tenemos este coloquio hace 20 años. Hace 20 años en México, bueno, 19, todavía nos falta un año. Se decía que en México no había racismo. Hoy en día la mayoría de las mesas en las que estuvimos, ojalá que hubieran oído, ojalá que estuvieran presentes, creo que algunos sí, las problemáticas de racismo que se viven en México y en otros países, ¿no? Lo vemos en cada uno de nuestros coloquios. Entonces sí nos interesaba saber qué pasa en este sentido en Cuba, qué problemáticas de racismo existen, y porque, por ejemplo, con esto acabo, los migrantes que salen de poblaciones de Centroamérica, incluyendo a Cuba, viven aquí en México muchos problemas de racismo. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Rosalba y quiero felicitar al equipo que viene a presentar el trabajo el día de hoy. Quiero hacer solo algunas observaciones muy importantes que considero no pueden pasarse de largo respecto a la cita que hace Eduardo Galeano respecto a la cantidad de población que sale de Cuba, que sale de África. 12.5 millones de personas africanas mueren en el trayecto de ese continente a América para ser sometidos a la esclavitud. Por otro lado, haciendo alusión al comentario que hizo la compañera que inició las preguntas respecto al tipo de baile, quiero rescatar que en México tenemos una semejanza muy parecida al baile africano y a las etnias y a las culturas que se están desarrollando o que están floreciendo o reconociéndose en México, porque hasta hace pocos años fue cuando se empieza a dar el espacio de reconocimiento a ese tipo de cultura, de identidad, de emociones y de características artísticas, emocionales. Por otro lado, una situación que menciona Jung sobre este tipo de empatías o de manifestaciones culturales sobre los arquetipos. Nosotros como seres humanos siempre estamos buscando la relación de proyectar esas emociones, esa sensación y esa alegría por la vida, y decía que tenemos mucha similitud con África y por eso no dejarla de lado respecto a los bailes, porque se asemeja la energía, la búsqueda de la alegría. Mencionaban, doctor Abelardo, hace un momento, la búsqueda de ese baile para ser mejor que el otro. Siento que ahí sería el baile de conquista. Mi propuesta y pregunta a la vez sería, ¿qué tipo de elementos de investigación y de rescate pueden proporcionar ustedes, aparte de este bagaje histórico que se está proyectando y que son pocas, sino más bibliografías que puedan abundar sobre este tipo de prácticas religiosas respecto a la cultura de palo y a la información de orisha? Finalmente, porque es una búsqueda de información, ya lo decía en el documental una persona a la que le preguntaban qué pasaba con la compra de ese tipo de objetos, y decía que mucha gente lo hace para beneficiarse. Sin embargo, considero que la esencia espiritual, religiosa de esta visión de las culturas va más allá del enriquecimiento. Y sí sería importante rescatar más allá en documentos, en escritos, digo porque lo he buscado, quizá es poco lo que he encontrado, tal vez debo dedicar más tiempo, pero sí es importante darle la esencia y el rescate a esa lectura. Muchas gracias. ¿Quieren contestar? ¿Hay otra más? Abelardo. A ver, disculpa, man. Aquí hay, en las preguntas que se han hecho, hay 2 horas más, ¿verdad? Pero vamos a tratar de abordar algunos aspectos brevemente. Primero, voy a pedir disculpas por eso de haber dicho que no trabajamos, pero también ustedes no me observaron, estaba todo en penumbra, no lo leí, lo mencioné fuera del texto y lo hice con esa intención.
Si no trabajáramos, no hubiésemos llegado a donde hemos llegado. Eso me queda claro. Porque tenemos una forma de trabajar también muy peculiar, para suerte nuestra. Somos trabajadores, después lo dije y sí lo leí, somos laboriosos, impetuosos. Y eso es trabajo también. No pido disculpas, ¿no? De todos modos. Pero sí trabajamos, es lógico. Ahora con la luz así encendida, se lo digo, trabajamos mucho. Yo creo que más que el resto de los caribeños y que muchos latinoamericanos. Nos ha tocado trabajar duro. Duro. Antes, durante y ahora. Muy duro. Para comprender a Cuba y lo que ha ocurrido en Cuba, habría que vivir en Cuba. Te lo digo, lo dije también en mi ponencia, somos una cosa distinta, peculiar, no particular. Y creo que incluso no hemos adelantado a determinados procesos que han tenido lugar en América Latina y el Caribe, en términos de cultura. No tenemos grandes industrias, pero tenemos unas potencialidades culturales como individuos también muy peculiares. Racismo, hay en Cuba racismo. No es estructural, para suerte nuestra. La Revolución Cubana se encargó desde un inicio de que ese racismo no fuera estructural. Pero manifestaciones de racismo hay. ¿Cómo quitar el peso de 500 años de explotación de la mano de obra esclava? Es casi imposible. Y eso ha trascendido hasta ahora. Pero Cuba, la revolución en particular, ha observado detenidamente ese fenómeno como para que no se convierta, y por suerte no se ha convertido en un fenómeno estructural y que dañe las bases del devenir cubano, afortunadamente. Claro, mientras nosotros, comparando o haciendo estudios estadísticos, lleguemos a que la población carcelaria, por ejemplo, en Cuba, es mayoritariamente negra, eso es un indicativo. De que las mujeres que ejercen la prostitución en Cuba son mayoritariamente negras, es otro indicativo. Eso no lo dejamos fuera. Pero sí, no se trata de un racismo estructural ni promovido desde las bases del proceso. Hay otros elementos que quizás Abelardo pueda responder, que están más bien en su zona, vinculados con la religiosidad popular. Después podemos seguir conversando, pero no me quiero buscar problemas con los compañeros del museo y tratar de ser cumplidores del programa previsto. Bueno, sí, mire, sí. Porque si está consagrado la Constitución que se prohíbe la discriminación racial y el racismo. Con la jerarquía que tengo de moderador, le pido al participante, disculpe. No, agregada, al contrario le ofrezco disculpas porque mi función es esa, que no caigamos en este tipo de contrariedades. Y le voy a contestar algo. Tal vez en las ponencias, las dos que se presentaron ahorita, no nos explicamos tal vez correctamente, y me incluyo, porque en ambas ponencias se dijo que Cuba resume el Caribe y lo sintetiza, lo resignifica y lo conjuga a sus propios signos y significantes. ¿Qué significa eso? Que Cuba crió su propia forma de ver las religiones tradicionales africanas. Ahora bien, hay que tomar en consideración
cuando me hablan de que si en Cuba existe un delito o es un delito el practicar algo relacionado a lo africano, no lo es. Pasa algo muy diferente aquí en nuestro país, como usted me hablaba de los sonideros. Todo es cuestión de evolución, educación, para poder sobrellevar este tipo de prácticas. Desafortunadamente, nosotros en nuestro país, no hablo Cuba, en nuestro país sí practicamos mal y en un momento dado resignificamos erróneamente las prácticas de origen africano. Me pedían, escuché por ahí que me hablaban de que querían alguna bibliografía. Un servidor escribió 3 libros en este momento. El segundo, de religiones tradicionales africanas, expuso 3 iniciativas de ley. 1, 0 sacrificios de animales. 2, 0 huesos de seres humanos. 3, coautoría del delito del padrino si delinque junto con el ahijado. Bibliografías hay. Que no las querramos tomar es diferente, pero México no es Cuba, que quede claro. Allá en Cuba matan el animal y lo comemos. Y aquí en México no. En México lo vemos en la esquina tirado. ¿Sí? Problemas ambientales, problemas de violencia hacia el animal, en fin. Yo quisiera, por favor, que si ustedes consideran contestar las 2 preguntas más que faltan, lo hagamos muy brevemente para poder cerrar esta sesión. ¿Le parece? Sí, no, pero me parece que no se trata de contestar 2 preguntas, sino de dejar algo bien claro, porque nada se puede encaramar encima de las realidades históricas como tal. Ni la política, ni las leyes, porque realmente dentro de la cultura son las que exponen las cuestiones legales, si es que vamos a hablar en términos de qué cosa es identidad como tal. Ahora bien, lo afro manejado en América tiene que ver con aquellos contextos que se utilizan como cuestión política, como por ejemplo el caso de los Estados Unidos. Es igual que el estudio de la negritud, son cuestiones que para nosotros no tienen ningún tipo de sentido. Racismo siempre va a haber en Latinoamérica, porque esa realidad histórica sí lo demuestra, y entonces, precisamente, 4 o 5 siglos de colonización en una escuela donde enseñaron incluso al negro a dividirse. Ese proceso creativo no se puede derrumbar en poco tiempo como tal. Ahora bien, hay conceptos de pertenencia y conceptos de autoestima en los diferentes espacios de América. Ahora bien, como decía Joel, no es lo mismo un espacio de América que ha sido liberado por una dádiva de la metrópoli a otro espacio de América que ha conquistado su libertad a partir de la insurrección, como tal es el caso de México, que hizo una revolución, el caso de Cuba, el caso de Haití, donde el negro, a pesar del racismo que pueda existir, se siente también dueño del espacio porque lo construyó. Y entonces de ahí parten los conceptos de pertenencia, y por eso yo soy cubano, por eso el haitiano es haitiano, por eso el colombiano es colombiano, por eso el mexicano es mexicano. Y era lo que le quería decir porque el tiempo ya no nos da más, y entonces esas cuestiones hay que comprenderlas, porque todos los espacios de América sí tienen una identidad común, pero también hay cosas que también lo apartan un poco, ¿me entiendes? Y eso tiene que ver con eso. Muchas gracias. Les agradezco a la asistencia a este 19 coloquio de Africanías. La Casa del Caribe les da las gracias por asistir y les invitamos a que sigan disfrutando las actividades que nos brinda la feria, pero no quiero que se retiren porque van a cerrar el programa. Sí, por favor, que la maestra, gracias. por favor. Sí, ya vamos a dar por concluida nuestra 19 emisión del Coloquio de Africanías. Sí. Agradecemos mucho a todos los participantes que desde las 10 de la mañana estuvieron aquí dando conferencias. Este coloquio se ha propuesto en México
visibilizar la importancia de las poblaciones, de las personas africanas y afrodescendientes en la construcción de nuestro país, que han sido menospreciadas, olvidadas y que siguen viviendo a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y que ya están reconocidas por la ley. Eso no garantiza, las tenemos en un artículo, en el artículo 2, en un apartado C. Eso no garantiza que se acabe el racismo. Yo no estoy completamente de acuerdo, creo que se tiene que erradicar el racismo. La primera forma es combatirlo, hablar de eso, entenderlo, ver cuándo surgió. Creo que no es solamente decir que fue en el pasado para entenderlo. En la mañana hablábamos cómo fue el siglo XVIII el que dio toda los contenidos importantes para ese racismo. No por unos pensadores del siglo XVIII tenemos todavía que hoy sufrir racismo. Entonces yo creo que son una serie de componentes que tratamos de analizar en cada una de estas emisiones. Agradecemos a todos su participación, por supuesto a Cuba, que estuvo como país invitado, a Sonora como estado invitado, y los esperamos por supuesto el próximo año en el 20 Coloquio de Africanías, vamos a cumplir 20 años, en el cierre del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, para seguir hablando de estos temas. Hemos logrado en México algunas cosas, el reconocimiento, el que estén los afrodescendientes en los libros de texto, el que tengamos muchas investigaciones, el que haya un movimiento afro, y pues seguiremos luchando. Yo estoy convencida que algún día se erradicará el racismo. No es un problema nada más de añoranza de la colonia, es un problema estructural que reproducimos, y en el momento en que haya voluntad política y voluntad social para hacerlo, acabará el racismo. Gracias, y si no, seguiremos peleando porque acá. Y aquí hay un claro ejemplo, aunque me corran y ya no me vuelvan a invitar, de racismo hacia mi persona. Mariano Pérez, me faltó mi nombre. Racismo. Yo quiero decir, perdón, quiero cerrar con esta participación. Doctor Mariano, perfectamente quiero reconocer su labor y su trabajo, y en ese sentido quiero decirle que los libros que usted ha publicado y que ha mantenido en una difusión ampliamente es reconocida. Sin embargo, por eso tomo la palabra para aclarar que no es que no se busquen. Yo reconozco su trabajo, he visto las ponencias que hizo durante pandemia, el rescate de propuesta de ley que se hicieron válidas, y eso es importante reconocerlo porque pocas personas lo hacen para poderle darle el reconocimiento a los pueblos que influyen en el crecimiento de las religiones. Muchas gracias. Ahora le pido a todos que me acompañen. ¡Ey,